Hola, ¿qué tal? Bienvenido, amigos de YouTube, bienvenido a Fran Basic, informática básica para todo y para todas. Y vamos a continuar con HTML5 y CSS3. Y vamos a ver hoy el modelo de caja tradicional, que es el modelo de caja, y el box sí. Así que vamos a verlo. Bien, vamos a crear una carpeta. Ya en mi caso ya tengo yo creada una carpeta. Bien, y vamos a arrastrar nuestra carpeta de trabajo hacia aquí. Perfecto, cerramos nuestra carpeta. Esto lo vamos a avanzar siempre un poco porque ya sabemos la carpeta. Y vamos a crear una carpeta y vamos a crear nuestro index.html. Index.html. Perfecto, ya tenemos nuestro index. Vamos a cerrar esto. Esto lo vamos a acomodar como siempre hacemos. Vamos a escribir un H1 con un Hello World para verlo. Y el siguiente paso nos íbamos hacia nuestra carpeta de trabajo. Botón derecho, Open Wildlife Server, nuestro servidor a tiempo real. Vamos, se abría en otra ventana. Esta la podemos cerrar. Vamos a escribir, por ejemplo, una P para ver que se ha hecho bien, para que veamos que va a tiempo real. Y perfecto, va a tiempo real. Ya esto lo podemos borrar. Perfecto. Bien. Y vamos a ver lo que es el modelo de caja. Vamos a primero un poquito a la teoría para ver lo que es el modelo de caja. Tenemos aquí nuestra documentación preparada, la documentación que os dejé un vídeo sobre un mini tutorial, y vamos a ver lo que es el modelo de caja. Sería este. Si nos damos cuenta, todas las etiquetas HTML, tanto los div, footer, section, header, una, todo eso son cajitas. Por eso se le llama modelo de caja. El modelo de caja tiene lo que es el margen, tiene sus bordes, tiene el padding y tiene el contenido, el interior. ¿Veis? Si lo veis, le podéis echar un vistazo. Pues este sería el modelo de caja tradicional, pero lo vamos a ver mejor con las prácticas. Esto por si le queréis echar un vistazo en el manual, pero yo me guío mejor con la práctica. Bien, vamos aquí a insertar código. No vamos a resetear como la otra vez que reseteamos, de momento no, de momento vamos a ver lo siguiente. Vamos a insertar un div, que sería una caja, ¿eh? Y a este div, ¿sí? Lo que le vamos a poner ya son los atributos. Le vamos a poner el atributo class, como vimos en uno de los vídeos tutoriales, que es una clase que es para identificar esas etiquetas. Y le vamos a decir que esta caja se va a llamar caja principal. La caja principal. Bien. Y esta caja va a contener vamos a ponerle un H1, que es una etiqueta, y vamos a decirle: hola, yo soy un encabezado, por ejemplo, encabezado. Y le vamos a poner también una P de párrafo, una P por un loren. Vamos a crear un loren issue para que haya un poco más de relleno. Perfecto. A este H1 le vamos también a poner el atributo class. Vamos a poner una clase que va a ser el título. Esto va a ser el título. Bien. Y a la P le vamos a poner otra clase, otra clase,
atributo class y esta va a ser párrafo. Perfecto. Bien. Pues ya tenemos aquí nuestro H1 y nuestro P de párrafo. Bien, ahora le vamos a dar a la caja principal, como hemos dicho que tiene el atributo class y es título. Dijimos que las clases se ponían ante un punto, y le vamos a poner punto caja principal. Ya lo estamos referenciando. Abrimos nuestra llave. Ahí, caja principal tiene que ir igual, caja principal. Y esta va a tener un border, la propiedad border, y le vamos a dar un valor border 2px solid black, sea de color oscuro, black. Perfecto, ahora sí. Ya va cogiendo lo que esta sería nuestra caja. Bien. Y a su vez le vamos a dar otra propiedad, la propiedad background color. Lo que hace esa propiedad que le da color al interior de la caja, o si es una H o si es una P, es un relleno. Esta es otra propiedad de CSS, que es background color. Bien, y le vamos a poner, por ejemplo, que sea, vamos a ponerle silver. Bien, ya tenemos de este color. Perfecto. Bien. Ahora le vamos a dar estilos al título, en este caso al H1 que le hemos puesto el atributo class con el nombre título. Sería punto título. Le ponemos su apertura de llave. También le vamos a poner la propiedad border de 2px solid y le vamos a poner que sea de un color blanco, la propiedad border, y le vamos a dar a las letras, le vamos a dar un color a las letras, la propiedad color, y le vamos a dar un color white, que sea blanca las letras. No sé si se aprecia, o la podemos poner, las ponemos mejor, vamos a ponerla en negra, blanco. Ya. Y ahora le vamos a dar también estilo a la etiqueta P, que en este caso lleva su atributo class con párrafo. Ahora vamos a poner punto párrafo. Vamos a reutilizar código, vamos a reciclarlo, como yo digo. Lo ponemos ahí, perfecto. Y ya tenemos también con los estilos cogidos. Y ahora vamos a poner la pantalla en grande y vamos a ver lo que tenemos aquí. Bien, pues este sería más o menos el modelo de caja. Le vamos a dar, vamos a hacer lo siguiente, la vamos a poner para que lo veáis mejor. Le vamos a dar a este div un ancho, un width. Vamos a ponerle de 600px de ancho. Este era la propiedad width, que es el ancho, y ahora la propiedad height, que es el alto. De height también le vamos a poner de 600px para tenerlo. Y la propiedad margin le vamos a decir que sea de 100px para que lo empuje la caja hacia abajo, y sea auto para que a la vez lo centre. A ver, le vamos a dar un poco, más. En vez de darle un, en el height no le hemos dado aquí que sea 600px. Ahora sí, vamos a darle 600, va a ser mucho, le vamos a dar 400px. Perfecto, vamos a darle 400px. Bien, pues esto sería lo que es el modelo de caja tradicional. Tenemos aquí el D con este borde negro, el H
que le hemos puesto un borde blanco y el párrafo le hemos puesto también otro borde. Y como son elementos, como dimos en su día, son elementos en bloque, ocupan el 100% del div, o sea, de su padre. No ocupa el 100% de la pantalla porque lo tenemos metido en un div. Al estar metido en un div va a ocupar el 100% de su padre. Si esta caja, en vez de ser de 600 píxeles de anchos fuera de 300, pues va a ocupar este H y este P, va a ocupar el 100% del padre, o sea, los 300 píxeles. Bien. El modelo de caja a lo que venimos a referir es lo siguiente. Este margen hacia afuera son los márgenes. El contenido es lo que hay en el interior. Y el padding o relleno es desde el margen hacia adentro. Vamos a ver mejor en la práctica. Por ejemplo, vamos a poner esto, lo vamos a acomodar así y desde aquí lo podemos ver, no tenemos que estar cambiando de pantalla. Por ejemplo, si yo a este div le doy, por ejemplo, como aquí hemos especificado que tenga un margin de 100 px auto, o sea, quiere decir que le hemos dado de margen 100 px de arriba. Le vuelvo a poner la propiedad de margin, pero le vamos a dar margin top, porque los márgenes dijimos que bien margin top, left, right o bottom, bien, que arriba, abajo, derecha o izquierda. Si yo le vuelvo a dar ahora aquí 200 px de margen, se va a volver la caja hacia abajo. Si yo le pongo que me dé el padding va a ser de aquí del interior. Lo que me va a hacer es que me va a empujar desde el margen, desde el borde este negro, hacia adentro. Si yo a la caja principal, a la caja padre, que es este div, los hijos sería el H1 y la P, y el div sería el padre, si yo le digo padding top, o sea, que me dé un relleno de arriba, si yo le doy un relleno de 100 px de arriba, vaya a ver lo que ocurre. ¿Veis? Me está dando desde el borde este hacia abajo, como nos pone aquí en el manual. Margen, el borde, el padding sería lo verde y el contenido sería lo azul. El contenido que es lo que tenemos adentro sería esto. Este sería lo que es el modelo de caja. Por ejemplo, vamos a quitarle este padding, lo vamos a quitar. Vamos a dejarlo aquí como un comentario. Y vamos a ver otra cosa para que veáis, para que lo podáis asimilar como yo os digo. Le hemos quitado el padding y ya tenemos. Si nosotros le damos, por ejemplo, a este H1 un margin top, vaya a ver lo que sucede. Vamos a irnos al punto título, que es la clase que le dimos al H1. Vamos a ponerle un margin top, un margen de arriba. O sea, lo que queremos es que desplacemos este título hacia abajo. Vamos a ponerle de 100 px. Y ya se nos va hacia abajo. Si lo que queremos, en vez de darle un margen hacia abajo, le queremos dar un padding top, padding de arriba, debemos ponerle de 100 px, por ejemplo. Ahí lo que nos ocurre es que el título va a seguir en su caja, en su borde. Lo que pasa es que se ha desplazado del borde hacia adentro del padding, o sea, del contenido del H1. Este título está dentro, este sería el contenido, el borde es otra caja más. O sea, le hemos dado un padding, un relleno del interior. Para que lo veáis mejor, si se lo volvemos a quitar y le damos el margen en este caso, margen de 100 px, se nos va a desplazar hacia abajo. ¿Veis?
del borde hacia afuera es el margen y del borde hacia adentro, hacia esto, es el contenido. Con esta P de párrafo igual. Si a la P de párrafo le decimos que tenga un margen de arriba, margen de 100 px, se nos va el párrafo hacia abajo. Pero nosotros lo que le queremos dar es un relleno interior, un padding top de 100 o de 200, de lo que queramos. Se nos va, ¿veis cómo sigue el borde aquí? Porque es padding, es relleno, el relleno. Esto a la hora de, ejemplo, si tenemos esta caja aquí con este div, y nosotros podemos hacer lo siguiente también, le podemos decir que tenga, si nosotros leemos, tenemos una página web y un usuario está viendo nuestra página web, estas letras sin quedaría muy juntas, además están pegadas a lo que es la caja. Si lo veis, pues podemos decir lo siguiente, que tenga un padding. Le podríamos decir los 4 valores. Vamos a darle los 4 valores. Le vamos a decir que tenga un padding de arriba de 10 px. De la derecha vamos a darle otros 10 px. De abajo otros 10 px. Y de la izquierda, como las agujas de reloj, de 10 px. Daría una cosa así. Le podemos decir también la propiedad link height, para que se separen un poquito. De 20 px es mucha tela. Le vamos a dar 5 px. 5, eso sería muy poco. Vamos a darle 10. Darle 20 px. Vamos a darle 25. Esto, por ejemplo, quedaría así un poco. O incluso de arriba a la derecha. De la derecha le podemos dar, por ejemplo, 18. Arriba de la derecha. Y de la izquierda le podemos dar otros 18 de espacio, de padding. Esto se le llama, cuando hacemos una página web, espacio. Darle un poco de espacio a lo que es las letras. Pues esto es lo que es el modelo de caja tradicional. Nuestro margen desde el borde hacia afuera y nuestro padding del borde hacia adentro, hacia el contenido. Le hemos estado dando padding, o sea, un poco de respiro a este párrafo para que no esté tan junto. ¿Veis? Y si queremos de nuevo separarlo un poco más del título, podemos lo siguiente, decimos margin top, vamos a ponerle de 15 px, que tenga una separación de 15 px. Vamos a ponerle 35, ¿veis? Y ya se va bajando. O incluso al título, si no queremos desplazar el párrafo al título, que le pusimos la clase de título, le podemos decir que tenga la propiedad margin bottom, margen de abajo, quiere decir margin bottom. Vamos a ponerle 100 px, aunque sea un poco exagerado, y lo que hace que él arrastra al párrafo hacia abajo, lo está arrastrando el título. Le podemos dar un margin bottom de 100, como si le queremos dar un margin bottom de 200 px, te va a desplazar la caja hacia abajo. Ahí si ya se lo quitamos, volvería el párrafo a su sitio. Pues esto sería lo que es el margin y el padding. Sería el modelo de caja borde, que es el modelo de caja. Aquí os lo pone si queréis echarle un vistazo, pero para que lo tengáis en cuenta. También se puede echar, por ejemplo, pero vamos a ver lo que sucedería. Vamos a decirle a ese título que tenga un margen left vamos a ponerle de 5 px. Vamos a desplazar, y se mueve. Vamos a decirle que tenga de 35 px. Vamos a ver lo que sucede. ¿Veis? Como se va hacia la derecha, se iría con su borde. O sea, porque le estamos diciendo que tenga un margen a este título, que es una cajita. Al fin y al cabo, todas las etiquetas HTML todos son cajas.
Título, párrafo, span, div, sección, todo eso son cajas. Si le quitamos ese margen y ahora le vamos a decir que tenga un padding de aquí de la izquierda, que el padding hemos dicho que es el relleno desde la raya del borde hacia el interior, desde la raya del borde hacia el interior. Le vamos a decir que tenga ese título, un padding left de 25 px, y lo que va a hacer que en vez de arrastrar, como hemos hecho antes con el margen, la caja del H1, arrastrarla hacia la derecha, ahora como es un padding, es un relleno interior, ha desplazado el título hacia la derecha. ¿Cuánto? 25 px. Con el boxing, lo que es el boxing, vamos a mirar lo que es el boxing. Nos vamos aquí, la propiedad boxing, que es la que cuando reseteamos, lo hemos hablado en algunas ocasiones, es el tamaño de las cajas, todo a referencia del modelo de caja. Ahí se nos aparece aquí. Dice, esto puede resultar algo poco intuitivo, ya que un elemento del tamaño de 200 px con un borde de 15 px, un padding de 20 px, tendrá en realidad un tamaño total de 270 px. O sea, si nosotros a esta caja le hemos dado un width de 600 px, esta caja mide de aquí a aquí 600 px, ¿ven? Pero como a esa caja también le hemos dado un borde, el borde también cuenta, ya no serían 600, ya serían 602 más 2 del lado serían 604, y ya también se le tienen que poner los padding y el margin. Se lo veis aquí, sería el modelo de caja, lo que es el boxing. Aquí os lo explica. Si está div border boxing border box sería caja y borde, los bordes de los lados. Si esta caja tiene 200 px, pero le tienes que sumar los 15 del lado izquierdo, el padding y 20 del derecho y el 15 también, y eso se lo tiene que sumar todo. Y ya os aparece ahí, o sea que la caja no sería de 200 px en total, sería, tenéis 15 más 20, 30, 50, 65 más los 130 y hacer 200. O sea que no es solo 130 píxeles lo que me diría la caja, ahora tienes que sumar los bordes y el margin, esto lo tiene que sumar todo. Y vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, esto sería el modelo de caja. Del borde hacia afuera es el margen, del borde hacia adentro el interior sería el padding. El boxing, vamos a hacer lo siguiente y vamos a crear, vamos a ponerle aquí una clase vamos a poner imagen. Esta sería nuestra clase y vamos a insertar una imagen. Bien, hemos descargado desde internet una imagen, hemos abierto nuestra carpeta de trabajo, hemos abierto como comentamos en los cursos anteriores, hemos abierto una carpeta IMG de imágenes y vamos a insertarle lo que es la ruta de la imagen. Le vamos a decir que esta carpeta se encuentra en la carpeta IMG contrabarra y mau.jpg. Bien, al div padre de imagen vamos aquí a estilo y le vamos a poner la propiedad de borde. Le vamos a decir, hemos puesto de nombre imagen, sería punto imagen, nuestra llave, y le vamos a decir que tenga un border, vamos a decirle de 3 px para que lo veáis bien, px solid, y le vamos a decir que sea de color rojo.
no está cogiendo el servidor a tiempo real, no lo está cogiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle al botón derecho, Open Live Server. Perfecto. Y este lo vamos a cerrar. Bien. Tenemos aquí nuestro borde. La imagen es un poco grande para que lo veáis bien. Y si lo podéis apreciar, le vamos a dar a la caja. Le vamos a decir que la caja padre de imagen tenga, porque esta imagen tiene, vamos a ver la imagen, el tamaño que tiene. Vamos a ver. Esta imagen tendría 2000 píxeles de ancho por 835 de alto. 2000 por 800. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a poner un poco más chica la caja. Le vamos a decir que la caja padre de imagen tenga un width. Vamos a ponerle de 500 px y le vamos a decir también que tenga un height, la propiedad height que era el alto. Vamos a ponerle también de 500 px. Y como veis, si lo podéis apreciar, se los pone 500, llegaría hasta aquí. Y el borde como que ni se ve. Bien. En este caso le tendríamos que decir también al IMG, a lo que es la imagen. Tenemos aquí la imagen. Vamos a poner también un borde para que lo veamos. Vamos a decir punto imagen IMG porque está dentro del div padre. Y le vamos a decir también que tenga otro border de 3 px solid. Vamos a decir que lo tenga negro, black. ¿Lo veis? Perfecto. Y ahora le vamos a decir a la imagen que tenga el 100% de su padre, que tenga un width. La imagen va a tener un width del 100% de su padre, 100% del padre. ¿Veis? Y ya lo que se nos hace es que la imagen coge el alcance de su padre. Ya no sobresale los 2000 píxeles que sobresalía de su padre, como estaba. Le hemos dicho que tenga el 100% de su padre, de la caja padre. En este caso es la clase que le hemos puesto de imagen ASD. Y ya la imagen se vuelve a imagen y semejanza de su padre. Y ahora le vamos a decir también a la imagen que tenga, si su padre tiene un height de 500, le vamos a decir que tenga un height, un alto también de 500 px. Y lo que va a ser la caja, que tiene las dimensiones ya de su padre. Para verlo mejor le vamos a dar al padre un margin bottom, de 300 px hacia abajo para que empuje la caja, para que lo podamos ver. Y le vamos a decir también que tenga un margin, la propiedad margin, le vamos a decir que tenga auto para poner la imagen al medio para que lo podamos ver mejor. Perfecto. Vamos a ponerle una P de párrafo, P por 5 Loren, para que esto surja efecto, para que nos deje un poco y nos empuje el margen hacia abajo para poder ver un poco más lo que es la imagen.
Pues el box sizing sería lo siguiente. Si podéis apreciar estos huequecitos blancos, eso sería lo que es el box sizing. El box sizing lo que va a hacer, que va a meter la imagen para que no sobresalga de los bordes, para que no sobresalga entre los bordes. Por eso hacíamos en el Reset, poníamos siempre el universal, select universal, que es el asterisco, position border box, para que esta imagen cuadre con el div padre. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Si quieres lo podemos especificar aquí como en Reset, o se lo podemos dar también a lo que es el padre, en este caso, de la imagen. Vamos a dar al selector, abrimos llave y le decimos lo siguiente: box sizing border box. Bien, y si lo podéis apreciar, ya estaría. Si lo apreciáis, ahora mismo le hemos quitado el box sizing border box, y una vez que se lo pongamos, box sizing border box, veréis los cambios. ¿Veis cómo se ha unido? Ya los bordes, lo que hace que los cuadra. Si lo veis aquí, si le echáis un vistazo a esto, afecta a lo que son los bordes y los rellenos. ¿Veis? Ya aparece aquí. Tenemos que tener en cuenta los bordes y los márgenes. ¿Veis? Si ahora quitamos el box sizing, que es el relleno de caja, lo quitamos, se vuelve a descuadrar un poco. ¿Veis que se sale de aquí? Si lo apreciáis mejor. ¿Veis cómo se ha salido el borde de la imagen? Hombre, me gusta explicar esto bien para que lo entendáis. Si lo volvemos a poner, Position Border Box, cómo se coloca la imagen en el div padre. Ya no sobresale lo que es los bordes. Respeta el margen, respeta el borde y queda más bien cuadrado. Este sería lo que es el box sizing. Por eso en los reseteos siempre ponemos el selector universal, que esto es lo que hace, que afecta a todo. El selector universal es, para que lo entendáis, si tenemos aquí, por ejemplo, afectaría todo en el sentido, por ejemplo, que si nosotros añadimos aquí, por ejemplo, la propiedad color, que es para darle a la fuente el color, vamos a decirle que la fuente sea azul. Pues el selector universal lo que hace es que a todo le pondría el color azul, color blue, o incluso la propiedad font size, que es el tamaño, vamos a ponerle 3 ren. Y le pone las letras a todo el documento a 3 ren. Por eso se le dice el selector universal, afecta a todo, lo pone todo a 2 ren. Por eso se le especifica a este selector que todos los divs, digamos, todas las cajas o todos los sections, si hay una imagen o lo que sea, le afecte el border box a todo, o sea, a todo el documento. En este caso no lo vamos a poner a 2 ren, o sea que el selector universal más bien es para especificar box sizing border box. Ya está. Ahora ya le queréis poner a todo una letra específica para todo el documento, se lo podéis especificar ahí, si no, no. Pero se le añadiría esto. Si lo volviéramos a quitar, este nos descuadra otra vez, se nos sale los bordes hacia afuera, ya no estaría acorde con la caja padre, digamos. Entonces, cada vez que hagamos nuestro reset, siempre vamos a especificarle que tenga el selector universal, box sizing, border box, y el HTML y body, body separado, es ahí al 100%, con su respectivo margin
0 y con su correspondiente padding relleno de todo el documento de 0. Todo de 0. Pues este sería el modelo tradicional de caja. Y el box sizing, que es la documentación HTML. Aquí os aparece todo especificado. E incluso un poco más la teoría aquí lo explicará mejor que yo. Yo lo entiendo por la práctica, pero bueno, como yo lo he explicado, más o menos se me entiende. Pero aquí viene un poco más detallado. En teoría aquí lo podéis ver mejor. Bien, si habéis llegado hasta aquí, si os gustan los videotutoriales, suscribiros, like, compartirlo. Y nada, nos vemos en el siguiente videotutorial. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.